¿Qué más, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes, Inge. Buenas noches. Están con frío, ustedes no tienen frío. Hizo un frío en Quito. Bueno, los que viven en Quito. Pena tenemos. Sí, De ley. Aguacero está cayendo. no para de llover. Está azotando el frío ahorita. Sí, frío está. Es provinciano, profe. Una cobija de tigre pega bien. Sí, esa, yo tengo 2 de esos. Pero bueno, ya de aquí ya acaba la clase y ya se arropan en su camita. Si ya están ahí, ¿no? Que ya les conozco ya. En la oficina. ¿Quién está en la, a ver, quién está en la cama? Verás en la mano. Sinceramente, ¿quién está en la camita? Está haciendo frío, ¿no? O sea, yo digo, ¿no? Si yo también si me pusiera en la cama si no tuviera que yo, pues, liderar la clase. Nadie está creo que nadie alza la mano. Nadie está. Mentiroso. A ver, Brandon, vaya. Dígame, Inge. ¿Crees que algunos sí deben estar en la cama ahorita o no? Sí, los que estén en el celular. Yo no Esos sé pueden quién estar. Ni Tamela ni Kevin están en la camita con la cobija de tigre. Está chico haciendo frío, ¿no? Pero no se dormirán, ¿no? Pilas, estarán 11. ¿Ya? Que vamos a hacer un poco de cosas, entonces tienen que estar pilas, ¿ya? Y vamos. Ni me contestan. Jóvenes. Mande. Sí, profe. Buenas noches, Inge. Pero Buenas suave, noches, profe. Inge. Todo pilas. Ya verán. Van a decir no. Pero bueno, chicos. Vamos a darle entonces. A ver, no sé si alguien quiere por favor hacernos un breve resumen de la clase de clasificación de la materia. Uy, Nacho. ¿Algún valiente? No, qué de creer. Algo resumido, Ay. profe. A ver, Andy. Estábamos viendo. Andy. Ay. A Ahora ver, está de la materia que se transforma en sustancias puras de los elementos y compuestos. Que los elementos, unas características pueden ser que no pueden descomponerse en sustancias más simples por procesos químicos. De los compuestos que tienen una fórmula química y una composición definida y tienen un conjunto de moléculas. De ahí los estados de agregación de la materia, que era el sólido, líquido y gaseoso, los procesos físicos, los procesos químicos. Eso. ¿ah? A ver, alguien que la colite. Bien estaba. Explicativo. Yo, profe, cerca de los A ver, Joel, dale. cerca de los procesos físicos que eran reversibles y los procesos químicos que eran irreversibles, porque básicamente alteraban el compuesto. ¿Qué más? También Alguien que me hable de procesos químicos. Pero fast. Nadie, Dios, parece que he arado en el mar con mi pana Simón. En los procesos químicos se forman sustancias nuevas. Aquí la materia llega a transformarse. Un ejemplo de esas son las reacciones. Un ejemplo particular, puede ser un ejemplo químico. Por ejemplo, La combustión, la oxidación, la corrosión, digestión, si no me equivoco también era. sí, bien, está. Muy bien, Jens. Excelente. Alguien que quiera decirme qué es la química, qué es la materia, qué es la masa. No sé, alguien se acuerde por ahí. A ver, Samir. Sí.
La química es de la ciencia natural que estudia sobre la transformación de la materia. Y la materia es la naturaleza, ¿no? Y que está compuesto por átomos, Todo lo que tiene que. todo lo que ocupa Masa y ocupa un lugar en el un espacio. lugar en el Ocupa un lugar en espacio. espacio. Bien, bien, chicos. A ver, Ramiro, ¿qué era la masa? La masa es todo aquello cuanto ocupa un lugar y espacio. En un lugar, ocupa un lugar. No, no es la materia, la masa, digo yo. Yo le Porción de dije. materia. Tiene Yo peso, le pues, digo, la materia dice, tiene peso. Uy, ¿qué dijeron? es una porción de materia que puede ser medible. Qué bien, qué bien. Muchachos, sí saben y no quieren participar, sí ven, parece que sí me han escuchado. Bien, bien, bueno, algunos se quedaron sin participar, pero bueno, no importa, ya vamos a ir en esa clase, pues, hablando un poquito de cosas, un poquito de varias cosas, también muy interesantes, ¿sí? ¿Sí? Claro. Creo que se está, creo que quedando. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, Sí. profe. Sí, Sí, que sí se le escucha. Inge, se le escucha. Conversemos, ¿ya? Entonces, chicos, o sea, ya hablamos de la materia, que es la masa, que es la química, cómo está distribuida la materia, ¿sí? Antes de eso, oigan, chicos, bueno, después, cómo está distribuida la materia, ¿no es cierto? O sea, más o menos cómo se agrupan, ¿cierto? Sí. Pero hablamos también de compuestos y de elementos, y dijimos que en los elementos hay átomos, pero nunca dijimos que eran los átomos, nada, ¿no es cierto? O sea, estamos en las mismas prácticamente. Simplemente hicimos una visión general de cómo la humanidad percibe ahora con conocimiento científico a la materia, ¿sí? Entonces ahorita sí vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, ¿sí? A darnos cuenta de, o sea, cómo llegaron a esas conclusiones, ¿sí? O sea, ¿cómo así? ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Ya? Entonces vamos a irnos a los albores de la ciencia, ¿sí? A los albores de la ciencia, ¿ya? Cuando ni siquiera se llamaba ciencia, o sea, no existía la ciencia, simplemente había grandes pensadores, ¿sí? Había filósofos en la antigua Grecia, ¿sí, muchachos? O sea, ahí no había ciencia. Había ciertos vestigios, de hecho la matemática se estaba medio consolidando, sin embargo todavía le faltaba un montón, ¿sí? Pero pues no había todavía el término científico, ese término no existía. El método científico peor, ¿ya? Entonces no había ciencia. Sin método científico no puede haber ciencia. Pero sí había gente que ya le da el coco, ¿sí o no? O sea, que piense. Entonces, hace full, ¿sí? En el siglo V antes de Cristo, como les decía, pues estos filósofos trataban de explicar, ¿sí? Cómo la naturaleza estaba agrupada, ¿sí? Había la corriente de los que creían que la materia era una cantidad discreta y la otra corriente de los que creían que la materia era una cantidad continua, ¿sí? ¿Se han escuchado esos términos, muchachos? Discreto y continuo. No, profe, puede especificar, por favor, No, qué es cada uno. bueno, discreto, ¿sí? O más bien, una cantidad discreta es una cantidad que se puede contar solamente con números enteros. O sea, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, digo, a ver, en mi casa estamos, por decirte, en mi casa estamos 4 amigos, 4 personas. O sea, o bien estamos 4 personas, o bien estamos 5 personas. No puede haber 4,3 personas. No puede haber 2,28 personas. No puede haber 10,15 personas nunca. O hay 10 o hay 11. ¿Sí, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Esa es una cantidad discreta, una cantidad discreta que se puede contar solamente con números enteros, ¿sí?
tiene, por decirles, una unidad fundamental, digamos, ¿ya? ¿Sí? En cambio, una cantidad continua es una cantidad que se puede contar como quiera, ¿sí? O sea, entre sus extremos hay varios números. Por ejemplo, si decimos, a ver, entre el 1 y el 2 está el 1,1, 1,2, 1,3, 1, así sucesivamente, ¿ya? Y si decimos entre el 1,1 y el 1,2, ¿quiénes están? El 1,11, el 1,12, el 1,13, 1,14, y así sucesivamente. Así Dije, infinitas. Dime, ¿y la edad qué es? ¿Continua o discreta? ¿en qué se mide la edad? En tiempo, Sí, pero ¿en qué unidades? En segundos. Años, meses. Números, En años, años. números reales, no naturales, naturales. En años debe ser, ¿no es cierto? Ustedes nos dicen, a ver, yo tengo 3.600 segundos de vida, ¿sí? Dicen en años, ¿cierto? Entonces, la edad debería, al menos de una al menos de una manera formal, se debería expresar en años, o sea, debería ser discreta, debería ser. Ahora, claro que puedes decir, yo tengo, no sé, 15 años y medio, porque ya es junio, y yo nací en diciembre, ¿ya? Podrías decir eso, ¿sí? Pero no estaría tan situado en el tiempo, ¿sí? O sea, más bien dirías, o tengo 12 o tengo 13 años, ¿sí me cachas? Sí, y que Sí, está claro, porque ya decir, tengo 12 años, 5 meses, o sea, nadie dice su edad así, chico. O alguna vez han escuchado que alguien dice así la edad, el doctor sabe preguntar. ah, pero no les preguntan cuántos meses, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos. Pero lo de los bebés especifican, sí. No, no es cierto. Entonces, bueno, bueno, sí, hay ciertas cantidades que, bueno, serán irrelevantes medirlas discreta o continuamente, sí. Pero hay cantidades que sí es relevante hacer esa medición, como lo veremos más adelante, ¿ya? Bueno, ¿qué me quedé? Ah, sí, que eran continuas o eran discretas, ¿ya? Sí, cacharon ahora sí que es continuo y que es discreto. Sí, Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, había pues, filósofos que decían que la materia era discreta y otros que la materia era. Vamos a irnos por la rama de los. ¿No? Demócrito, él afirmaba que la materia era discreta y su unidad fundamental, Demócrito decía que eran unas partículas muy pequeñas, ¿sí? Indivisibles, indestructibles. Y a esas partículas Demócrito les llamó átomos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiso, ¿ya? Átomo viene del griego es, no se puede dividir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pero Demócrito no sabía por qué, o sea, Demócrito solo decía, yo pienso de eso, porque chuta, a mí mi corazoncito me dice que eso es así, ¿ya? Y los otros decían, no, pues Demócrito, ¿cómo vas a pensar eso? Si no ves que cuando uno ve un río fluye el río, se parece continuo. ¿Cómo vas a decir que es discreto? Entonces Demócrito decía, o sea, no se piensen lo que quieran pensar, yo ya les dije lo que yo pienso. Entonces no había ciencia, entonces allá los que pensaban como que eran pensar, ya era cosa de cada quien, ¿sí? Nadie tenía la verdad ahí, una verdad objetiva al menos, ¿sí? Eran verdades subjetivas de acuerdo a la experiencia de cada uno de los que descubrió, ¿ya? Había mucha diversidad, digamos, ¿ya? Pero Demócrito decía esto, ¿no? Más tarde, sí, un poquito más tarde, somos Aristóteles, y él, no sé, no le importaba eso, ya. Él simplemente decía que la materia está distribuida en 4 fuentes fundamentales: el agua, el aire, el fuego y la tierra, eso decía, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que sus sentidos le permitían observar, ¿sí? Que había fuego, que había tierra, que había aire, que había agua, y una combinación de esos eran las otras formas de la materia que él podía ver, ¿sí? Eso, muchachos. Y así pasó el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo. Verán que estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿sí? O sea, de nuestro tiempo, ¿cuántos? 2500 antes, años antes. 2.500 años antes. Ajá, muy bien, gracias. Hace fu, cuando la ciencia no se llamaba así, ni existía, ¿no? ¿Qué va a existir? ¿Ya? Pero aún así la gente ya iba cachando, o sea, ya iba diciendo, vean la materia, pues así, pues tan así, pues tan así. Iban dando sus ideas, ¿sí? Hasta que nos vamos, ¡fum!, al año, pongámosle 1805, ¿ya? Es alrededor de esa época, ¿sí? De 1800 a 1810 pasó todo lo que les voy a contar ahorita, ¿sí?
no me interesa que sepan el número de año exacto, no tiene relevancia. Lo que me interesa es que sepan qué pasó, ¿ya? Sí. Y más o menos una vaga idea de qué tiempo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, muchachos, a esos años, iniciando la década de 1800, viene un científico, ahora sí ya científico, John Dalton, y él expresa bueno, enuncia 4 postulados de cómo él concibe la materia, pero esto ya era un poquito ya más refinado, ¿sí? O sea, no daba en cuenta de cálculos, pero sin embargo, pues tomaba las ideas de Demócrito y decía en su primer postulado que los átomos sí eran partículas muy pequeñas, indestructibles e indivisibles. Y él aseguraba eso. Ahora sabemos que no es así, pero en ese tiempo pues se aseveraba eso, ¿sí? En el segundo postulado, él nos decía que átomos del mismo elemento son idénticos, ¿sí? O sea, igualitos, que tienen igual tamaño, que tienen igual masa, que tienen las mismas propiedades, ¿sí? Que son igualitos, como gemelos, ¿ya? Y que elementos diferentes, ¿sí? Tenían átomos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí este dibujito, vean. Aquí están los átomos de hidrógeno. Miren, chicos, si ven estos que son medios blanquitos con rosado, ¿sí? Todos son del mismo porte, vean, y del mismo color. Si van hablando de color, porque los átomos no tienen color, chicos. Y ahora eso veremos más adelante, ¿ya? Pero para diferenciar, aquí está P, ¿sí? Entonces, miren, los átomos igualitos, ¿sí? Igualitos los átomos, ¿ya? Los de hidrógeno, ¿sí? Entre los átomos de hidrógeno son igualitos, los mismos. Pero los de oxígeno, miren, rojo, 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 también son igualitos todos los rojos. Y los de bromo también son igualitos, ¿verdad? Moraditos y grandes. O sea, todos son idénticos. Los átomos de bromo son idénticos, los átomos de oxígeno son idénticos y los átomos de hidrógeno son idénticos entre sí mismos. Ahora, ¿qué nos dice Dalton? Nos dice, si tú coges un átomo de hidrógeno y comparas con un átomo de oxígeno, entonces ahí sí ya son diferentes, ¿sí? Si tú coges un átomo de oxígeno y comparas con uno de bromo, también son diferentes. ¿Sí se cachan? Sí, Inge. Acá. Entonces vamos al tercer postulado. Entonces Dalton asevera que los compuestos están formados por varios átomos, ¿sí? O sea, un conjunto de átomos que han reaccionado forman un compuesto, como ya sabíamos, ¿sí? Y la relación entre estos átomos da un número entero o una fracción sencilla de esta. Entonces, a ver, ¿cómo? Así, ven, como está este dibujo, ¿ven? Miren, quiero que se fijen en el compuesto, o sea, en el agua, ¿sí? Son elementos, es compuesto, a la derecha, ¿sí? Este compuesto tiene 2 átomos grises, que serían el hidrógeno, y un átomo verdecito, que sería el oxígeno. Entonces, relación sencilla de números enteros o de fracciones sencillas. ¿Dónde está el número entero? 2 átomos de hidrógeno dividido para 1 de oxígeno, entonces hacen 2 dividido para 1, eso les da ¿cuánto? Les da 2, ¿sí? Número entero, ¿sí? Fracciones sencillas, 1 oxígeno dividido para 2 hidrógenos, 1 dividido para 2, eso es un medio, fracción sencilla. ¿Sí le cachan? Jóvenes, ¿qué pasó? ¿Escuchan o no me escuchan? Sí Chicos, se lo escucha, Inge. Sí, Sí, Inge. Sí, ¿le cachan o Inge. no le cachan? Quedaron en el colegio. ¿Sí cachan o no cachan? Las relaciones sencillas, los números enteros, ¿ya? le- Bueno, finalmente vamos al cuarto postulado, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué decía el cuarto postulado? Pues Dalton aseveraba que una reacción química solo implica un reordenamiento de esos datos. Sí, una separación, una combinación, una reorganización, pero que jamás se debe suponer una creación o destrucción de los datos. ¿Sí? ¿Cómo? Así ven. Pues miren aquí, antes del proceso químico hay los elementos de A y los elementos de B. Y después del proceso químico está el compuesto, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay 4 pelotitas
grises, antes. Después deberá haber esas mismas 4 pelotitas, pero puestas en diferente forma. Antes había 2 pelotitas verdes. Después deberá haber esas mismas 2 pelotitas verdes, pero ordenadas de forma diferente. ¿Estamos o no estamos? Sí, es decir, solo las fue como que relacionando. ¿Ya? Pilas, verán, no se olvidarán, ¿ya? Irán estas ideas ya captando, ¿sí? Ya esto pues, revisando un poquito. Bueno, entonces hasta ahí dan los 4 postulados de Darwin. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, pero ¿se acuerdan que estábamos hablando de los filósofos? Y de ahí dijimos, chuta, nos saltamos de una, ¿cuánto era? Del 2570, del 2520, perdón, a, del menos 2520, ¿a cuál nos saltamos a 1800? Se ven que hay un hueco en la historia que no sabemos qué pasó. Es como ¿qué onda? Es como cuando uno está bien y después se despierta, no sabe qué pasó ni cómo llegó a la casa, ni nada. Pero ya, ha llegado. Parecería eso, ¿sí? Pero evidentemente, pues en ese espacio de tiempo, debieron haber pasado cosas, ¿sí? O sea, para llegar Dalton a decir lo que dijo, ¿sí? Habrán pasado alguna serie de eventos que le permitieron de una u otra forma, ¿sí? O él hizo algunos ensayos que de una u otra forma le permitieron impedir eso, porque Dalton, la época de Dalton ya era la época en donde el método científico pues ya estaba implementado, ¿sí? Entonces, digamos, entre esa transición pasó algo un poco especial, porque entre los filósofos y Dalton la química no se llamaba. De hecho, ni siquiera existía, ¿sí? La química no era considerada una ciencia, y de hecho química como tal no había. Lo que había era la alquimia. ¿Alguien ha escuchado ese término? Sí, Era la química. Pero cuenten, ¿quién ha escuchado? Sí, sí, escuchan, pero cuenten, ¿qué es más? bueno, se trataba que unas personas trataban de buscar un elixir que daba vida o que curaba algo. Básicamente se trataba de buscar elixir, que es básicamente de vida eterna. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese elixir? No, eso sí no. ¿Alguien que le dé una manito? ¿Alguien que se acuerde? La piedra filosofal. Con la piedra filosofal, dicen por ahí, compañeros. ¿Ya? ¿Y qué más hacían los alquimistas? Solo eso buscaban? ¿O qué más hacían? Trataban de convertir Convertía en metales en oro. metales, ¿En qué convertían los metales? metales Trataban- preciosos. No, pues, o sea, ¿qué metal? A ver, ¿qué Querían querían encontrar hacer? oro. Digan. Querían encontrar Ya, oro. Eso no querían convertir cualquier metal en oro. eso sí, no querían encontrar oro, querían convertir el metal en oro, es lo que ellos llamaban transmutación, ¿sí? O sea, querían transmutar el plomo en oro, decían. Espérenme un chance, chicos. Ya, esperen, chicos, lo que pasa es que estaba pisando algo que no debía pisar, ¿ya? Pero bueno, sí, o sea, ellos decían eso, hablaban de la transmutación del plomo o de cualquier metal en oro. ¿Y por qué sería que querían oro, vean? ¿Para qué? ¿Y por qué mejor no querían astato? Porque era valioso. En esos tiempos era valioso. Por el precio. Sigue El oro siendo siempre, valioso. el oro siempre ha sido valioso, siempre. Entonces, por eso querían, ya, pues ahí Dinero. para sus, para sus, para sus actividades de integración querían, ¿ya? Por eso querían transformar el en oro, ¿sí? ¿Ya? Pero aquí tenemos algo bien marcado, ¿bien? O sea, querían transmutar, ¿bien? O sea, querían transformar la materia, o sea, estaban como queriendo hacer química, ¿sí? Como que queriendo, pero no era química, eso, evidentemente. Nos dice Héctor, nos dice, pues Newton se hizo alquimista al final de su vida. Sí, Newton incursionó también en esa práctica, ¿sí? ¿Ya? Pero se dio cuenta, pues, que la alquimia no es así, entonces abandonó una de esas prácticas, ¿ya? Bueno, entonces miren, los alquimistas quieren transformar las cosas, ¿sí? Quieren cambiar, o sea, un metal que
no sirve para nada, o tiene bajo valor, en oro, que tiene alto valor. O sea, una cosa se transforma en otra totalmente diferente. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, los procesos químicos? Entonces, los alquimistas mezclaban las cosas, agarraban una sustancia, agarraban otra, les juntaban y veían qué pasaba. Anotaban en un cuaderno, ¿ya? Después se quedaban picados, agarraban otra sustancia, mezclaban con otra y veían qué pasaba y otra vez anotaban en el cuaderno. Y así fueron acumulando conocimiento empírico, ¿sí? A través del tiempo. Ese conocimiento empírico pues se pasaba de generación en generación. El alquimista tenía su ayudante, ¿ya? Y el ayudante, cuando el alquimista ya se moría, pues el ayudante seguía con la práctica, ¿sí? Y seguía ahí experimentando y viendo, pero eso era muy, como que muy receloso, estas prácticas eran muy ocultas, ¿sí? Como también creían que era brujería, ¿no? Y eran ocultas y muchas de las veces, a veces hasta ni siquiera anotaban bien, o sea, anotaban cualquier cosa para que si encuentran esos trabajos nadie sepa, solo sepan ellos, ¿sí? Entonces no había una formalidad, ¿sí? Y tampoco había un método. Entonces eso era todo desordenado, ¿sí? Y a veces hacían una cosa en un lado y encontraban los escritos, iban a hacer en otro lado y ya salía. O sea, todo al revés, ¿ya? Todo desorganizado. Entonces ahí se necesitaba alguien que venga y que ponga orden, que haga las cosas como se debe, ¿sí? Y es así, pues, porque nacen las leyes ponderales de la química, ¿sí? No sé, alguien ha oído alguna vez eso, ley ponderal de la química? No, No, Inge. nunca, No. pues, pobrecito, nunca he escuchado las leyes ponderales Eso de de la la ley de química. la conservación, la ley de los gases. Ya, por ahí, por ahí. Sí, Luisa, sí puedes. Si no escuchan o algo les pasa, sálganse y entren de nuevo, y no pasa nada. ¿Ya? Sí, por ahí nos decían la ley de, no sé qué no me acuerdo, ponderales. ¿Y por qué se llamarán ponderales y no solo leyes? Que quizá Nunca se no les preguntó. pueden cambiar o ya son generales, específicas. Son leyes, son leyes que ya son establecidas. Son Claro, como las los leyes. axiomas de la química. Eso me pareció Son leyes fundamentales. interesante, pero está un poquito ahí de revoluciones, porque un axioma es algo que no necesita demostración, y las leyes sí necesitan demostración. Pero me parece interesante la analogía, ¿sí? Pero solamente quería hacer esa acotación, ¿ya? Ya por ahí nos dijeron algo, nos dijeron que son como Son fundamentales, leyes fundamentales. medias o fundamentales. Fundamentales. Leyes ¿Qué significa, fundamentales. qué significa que sean fundamentales? ¿Qué crees tú que significa? Que son la base de la química. Sí, exacto, joven, sí. Que de Las ellas leyes dependen ponderales, otras. eso, sí, exacto. O sea, las leyes ponderales son como las columnas de un edificio, ¿sí? Las leyes ponderales son las columnas de la química. Si las leyes ponderales no se hubiesen propuesto y no se hubiesen demostrado, la química simplemente no existiera, ¿sí? No existiera como ciencia. Seguiría siendo la vieja práctica de la alquimia, que todo el mundo hacía todo como le daba, como le parecía, pues, ¿sí? Y nadie llegaba nunca a ninguna cosa buena, ¿ya? Solo había un poco de conocimiento ahí empírico, que nadie sabía si estaba bien o estaba mal, o qué me hicieron. Era verdad o era mentira, nadie sabía nada. Entonces, las leyes ponderales de la química ¿sí? Permitieron darle la formalidad a esas viejas prácticas, de ese conocimiento empírico, le dieron la formalidad de ciencia, ¿sí? De las leyes ponderales, la ley de la conservación de la materia, ley de proporciones definidas, ley de proporciones múltiples y ley de volúmenes de combinación. ¿Se acordaron o no se acordaron? ¿O nunca les han dado en el colegio eso? Viste la primera, ¿no? Ya no se Un olvida, poco. no se acuerda mucho. ¿Cómo? Que cuando vayan a trabajar se van a olvidar todo. Es que ya no nos acordamos. Entonces, a veces llamarlo a un ingeniero de la UTPL, pues que venga a dar haciendo, porque los ingenieros politécnicos ya se han sabido olvidar todo. Así es, jóvenes. No, pues no. No, pues Queda ingeniería. hermana a la poli.
Entonces, ¿se van a olvidar o no se van a olvidar? ¿Mm? No. No, No. profe, no. No, pues no. ¿Se van a olvidar? Si se van a olvidar, pues mejor hacer llamar a uno de la UTE, pues quedé haciendo que no se olvide. ¿Sí o no? ¿Mm? No les escucho. ¿Se van a olvidar o no se van a olvidar? No, No, profe. no, Inge. No, No Inge, nos vamos a no, no. De olvidar. aquí para toda la vida. Inge. Denos la confianza. Bueno, como si me olvido. Los verán pilas. Esas son las leyes ponderadas, ¿ya? Pero, o sea, y ahora, pues, ¿cómo llegaron? Pues aquí, o sea, dijeron, un día se despertaron y dijeron, ya, ahí está la ley ponderal y ya. No ha de ser así, ¿sí o no? ¿Ya? Pues ahorita vamos a hablar de la transición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Viene este personaje que es notable, es inmenso, es uno de los seres humanos más importantes de la historia, sin duda alguna, ¿sí? Antoine Lavoisier, en el año de 1785, enuncia la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Pero les puse ahí un recurso complementario, pues, algo de la vida de Lavoisier, ¿no? Si tienen bien, ¿no? Ahí en fin de semana, si tienen tiempo, ¿no? Ya saben que eso no es obligatorio. Entonces, muchachos, Lavoisier, ¿qué hace? O sea, Lavoisier era un hombre preparado, o sea, era un hombre preparado porque él nació con ciertos privilegios, ¿sí? O sea, la familia de él tenía recursos, ¿no? Entonces, era una persona que se le adentró desde muy pequeño, pues, en el mundo de la ciencia, porque antes el conocimiento o la educación no era para todos, ¿sí? De hecho, ni siquiera les importaba que estudien, solamente la gente que tenía recursos podía acceder a la educación, ¿sí? Sí, no, o sea, no, hasta ahora no les importa la educación a los políticos, peor en 1785, o sí les importaría ahí, ¿qué creen? No Ah, creo. pues no. No, Alex. Clase alta. Recuerden que ahí todavía había esclavitud, ¿no? Sí. Las mujeres, por ejemplo, no podían estudiar, no tenían ni derechos incluso. Entonces, estamos hablando de una época muy complicada, muchachos, para la humanidad en sí. Obviamente, después de esto es por el Renacimiento, cuando ya, pues, la gente se despertó un poco y empezó, pues, a pensar en serio, ¿sí? No por pensar nomás cualquier cosa, ¿sí? Entonces, Lavoisier tenía esa ventaja. Lavoisier era una persona que estaba preparada bajo el método científico porque él conocía ya las ciencias clásicas, o sea, conocía de matemática, conocía de física, conocía de biología, ¿sí? La química no era ciencia, no existía la química. ¿Qué también será eso de ciencia? ¿Sí? Alquimia, eso qué feo, brujería, ¿ya? Entonces Lavoisier agarra todas esas, y Lavoisier junto con su esposa, ¿no? Porque fue una clave en la vida de Lavoisier. Por eso yo digo el equilibrio de tanto, siempre presidente, presidente, es el equilibrio, ¿sí? Lavoisier junto con su esposa recopilaron todo esto, pues, toda esta información que había de los alquimistas y demás durante el tiempo, y ellos, a través de Lavoisier, que ya sabía cómo era el método científico, Lavoisier se pone a hacer un poco de cosas, aprovechándose de que en esa época había algo importantísimo que usamos ahora todos los días, algo que sirve para medir la masa. ¿Qué será? Balanza. Es la balanza. Ya existía la balanza en la época de Lavoisier. Entonces, Lavoisier aprovecha que ya existe la balanza y otros instrumentos, y aprovecha también el conocimiento que él tenía de las ciencias clásicas, de las ciencias duras, ¿sí? Y se pone, pues, a hacer experimentos en el laboratorio, ¿sí? Porque él pone el primer laboratorio de química fue de Lavoisier. Entonces él se pone, chuta, se pone a mezclar, se pone a anotar y se pone a hacer un montón de cosas así. Entonces va un día, digamos, un día va y coge unos 100 gramos de carbón, ¿ya? Así el carbón de la parrilla, 100 gramos de carbón. Y le quema, le prende fuego, ¿ya? 100 gramos. Entonces hace cenizas y vuelve a pesar las cenizas. Y dice, chuta, 40 gramos. Tenía 100, ahora me quedé con 40. ¿Y ahora? Como loco. ¿Y ahora? Entonces dice, Alba, ¿verdad? Es que esto, chuta, está desapareciendo. Pero se daba cuenta, porque él era muy observador, ¿sí? Que cuando se quemaba algo, desprendía unos vapores, ¿sí? Entonces Lavoisier decide hacer el proceso más controlado, ¿sí? Y captura esos gases y también los mide, ¿sí? Entonces dice, a ver, eran 100 de carbón. Entonces ya quemamos, ¿sí? Ya me quedaron los 40 de ceniza y de gases me quedó 60.
Entonces la policía se pone pilas y dice, no, pues 40 más 60, ¿cuánto da? 100. 100. Entonces, 100 al comienzo, antes del proceso, antes de quemar, 100. Después de quemar, los mismos 100. Y así empieza a hacer unos experimentos con un montón de cosas y se da cuenta que siempre se conservaba. Y ahí es cuando dice, ¿qué cosa? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Primera ley ponderal de la química. Y ahí nace, o sea, ahí ya pues la poesía dice, a ver, ya estoy calculando, ya estoy midiendo la balanza. Lo mismo que yo hice ahí, aquí en, por decirles, en Viena, ¿sí? Me, me salió en París, o sea, igualito. ¿Ves? Reproducible. ¿Qué pasó? Me fui por unos minutos. ¿Por qué me sacan? Oigan, no me saquen. No me saquen más. Me salió Para ahí. chicos. Se Esa es escucha, dije. No escucha ahí. ¿No se me escucha? Mm, Sí, se le sí, escucha a usted, usted creo que Sí, no nos sí se le escucha. escucha, Lice, sí se le escucha. Sí, sí, le escucho. ¿Seguros? Sí, Sí, Entonces, Lice. esas características de qué son. Empieza con C. Le sigue la I. De la Ciencia. la ciencia. ¿Cuál darían pues en física las características de la ciencia? Jóvenes, aló. ¿Hablaron o no hablaron? del método científico. Pero, ¿se hablaron del método científico? ¿Hablaron de la ciencia o no? Bueno, Claro. chicos, entonces vean, ahí ya Lavoisier ya le pone la coronita, como una ciencia, ¿sí? Y se volvería, pues, posteriormente una de las ciencias fundamentales, ¿sí? ¿Por qué fundamental? Porque pues, constituye uno de los pilares para tener la civilización tecnológica que ahora tenemos, como les dije el otro día. Sin la ciencia, sin la química, no podríamos pues, estar aquí, conversa que conversa, no habría chance. ¿Sí? Entonces, es una ciencia pues, fundamental. Pues aquí hay un pequeño, vean, aquí un pequeño dibujito. Clarito ahí, ¿sí? Aquí hay 20 gramos de azulito, 15 gramos del amarillito. Entonces, cuando reaccionan antes de la flecha, serán 35. Y después de la flecha, organizados de forma diferente, pero siguen siendo los mismos 35. ¿Sí? ¿Está claro eso, jóvenes? Sí. Sí, Sí, Posteriormente, pues hacia el año, un poquito más tarde, 1785, bueno, la visión de 1785, pero años más tarde, o sea, años más tarde, después, ya hacia la mitad del siglo XX, Einstein nos demostraría que la masa y la energía se pueden interconvertir. O sea, la energía es masa y la masa es energía, ¿sí? Como a través de la ecuación que todo el mundo conoce, E igual a mc al cuadrado, que es la ecuación corta, que expresa la relatividad, una de las ecuaciones relativistas de Einstein. ¿Sí? Es un paréntesis. Vamos a seguir hablando de las leyes ponderadas de la química, ¿sí? La ley de Prost, ¿sí? Louis Prost, en el año de 1799, en cambio, él enuncia otra ley. Él nos dice que si dos elementos se combinan entre sí para formar un compuesto, siempre van a estar en una relación constante, una relación definida, proporciones fijas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho composición fija? ¿Qué nos quiere decir Prost? Nos dice Prost, si nosotros agarramos un compuesto
y le medimos de qué está hecho, por ejemplo, el agua tiene, dice, el 88,89% de oxígeno y el 11,11% de hidrógeno. Siempre. O sea, a ver, si cogemos agua aquí en Quito, va a tener estos porcentajes, ¿ya? Si cogemos agua, no sé, pues ahí en los hielos del Chimborazo, igual va a tener estos porcentajes, ¿sí? Y si no queremos agua del Chimborazo y nos vamos a coger, no sé, un vasito de agua del lago Baikal en Rusia, también va a tener otros mismos porcentajes, ¿ya? Y si no quiero y al ser la misma composición. O sea, no interesa de dónde venga el agua, tampoco interesa cuánta agua tiene. Lo que interesa qué es que tiene una proporción definida, ¿sí? O sea, porcentajes fijos. Y así como le pasa al agua, también les pasa a los otros compuestos. Tienen composiciones definidas. ¿Cómo calculamos las composiciones? Eso lo veremos más adelante. Ahorita quiero que se queden con esa idea. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Muchachos. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos. Ahora vamos a ver las proporciones múltiples de Dalton. Sí, el Dalton tampoco se quedó atrás. O sea, él antes de los 4 postulados, él ya decía la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué nos decía? Nos decía un trabalengua. Lean. A ver, alguien que esté leyendo en voz alta. Catherine. Lee en voz alta, por favor. Ya, Inge. Si dos elementos se combinan entre sí para formar más de un compuesto, las masas de uno de ellos, combinadas con un peso fijo del otro, están en una relación de números enteros sencillos. ¿Qué entendiste, Catherine? Que Si no entendiste nada, dime, no entendí nada, no pasa nada, no hay problema. ¿Sí? estoy analizando, Inge, ya le dije. Analízala. Todos vengan analizando y díganme qué entienden de eso. Si no entienden, digan, no entendemos, dije, no pasa nada, chicos. No, Inge, no le cacho. Ya no importa, no pasa. A ver, Alexis, ¿qué cachas tú? ¿Tienes algo ahí de ahí? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Yo entendí que dos elementos pueden formar varios compuestos, pero dice que de esos varios compuestos, una masa de un elemento va a ser fija en todos esos compuestos. Siempre va a ser fija. ¿De cuál es? ¿Del uno o del otro? De uno solo. ¿Pero de cuál? Del mismo, o sea. ¿Del compuesto A o del compuesto B? ¿Ah? O del C. Está medio confuso, ¿no, Alexis? Sí, un poco. Sí, está medio confuso. Yo cuando leí por primera vez no entendía qué también diría. Yo sí dije, no sé. Porque no se entiende. Yo veo eso y digo, putz, ese trabalenguas bonito le salió. ¿Sí? A pesar de que la ley está expresada tal y cual la dijo Dalton y debería entenderse, pues hay veces que nosotros no entendemos y no pasa nada. ¿Sí? Voy a explicar esa ley con un ejercicio más adelante para que le cache. ¿Sí? Ahí para que vean cuál es el fijo, cuál es el número entero, cuál es el número fracción, el número de la relación sencilla, etc. ¿Ya? ¿Sí? Pero lo que sí debemos saber, o lo que sí debemos conocer, al menos identificar, es que para la ley de las proporciones múltiples se necesitan dos compuestos diferentes, ¿sí? Pero necesariamente esos dos compuestos diferentes deben tener los mismos elementos. O sea, vean, por ejemplo, aquí está el agüita y aquí está el agüita oxigenada, ¿ya? Dos diferentes. ¿Se acuerdan? Son dos señores diferentes propiedades. Pero resulta que el agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno, y el agua oxigenada también tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces, esa es la característica principal para leer las proporciones múltiples. Dos compuestos diferentes, pero ambos con los mismos elementos. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ya pilas. Pues ya, más adelante, pues, ya hay un cálculo ahí, además ese cálculo vamos a hacer más luego. No se pierda. ¿Sí? Vamos a hacer la pizarra despacio, ¿ya? Vamos a denunciar la última, ya la ley de los volúmenes, de los volúmenes combinados de Gay-Lussac.
¿sí? Entonces, Gay-Lussac, él dijo, si en cualquier reacción química los volúmenes de todas las sustancias gaseosas que intervienen en la misma están en relación de números enteros. Otra vez los números enteros. Gay-Lussac no hablaba de relaciones de cantidad, digamos, de masa, sino que él decía lo mismo, pero decía ya no con la masa, sino era con qué, con el volumen, ¿sí? O sea, vean, dos volúmenes negritos, y acá tengo también dos volúmenes negritos, nada más. Para la ley de Gay-Lussac no me voy a entrar tanto, porque eso ya van a ver en primer semestre, entonces no le quiero quitar la oportunidad al profe de primero que sea un poco más explicativo que yo en este momento, ¿sí? Estoy seguro que también lo va a hacer bastante bien, ¿ya? Pues no va a quedar ahí, ¿ya? Pero ahora quiero que hagamos una pequeña reflexión, muchachos, ¿sí? Verán, tenemos ya los restos, los postulados de Dalton, y tenemos las leyes ponderantes de la química. Quiero que me digan si se parecen en algo o no se parecen en nada, o qué onda con eso. A ver, cuenten. En todos hay compuestos y elementos y en todos se mantienen, o sea, no desaparecen. Se cumple lo que decía el primero, que solo se Pero igual como transforma. igual. O sea, por ejemplo, o sea, digamos, me invento, el tercer postulado es lo mismo que la ley de conservación de la materia. ¿Sí? Encuentran algo así, tan relacionado. Quiero que me digan, este postulado con esta ley parecen los mismos. ¿Hay cómo o no hay cómo? Péguenle un ojito. Yo encuentro algo de semejanza entre la ley de la conservación de la materia y la ley de proporciones definidas, que siempre es un número fijo, ¿no? Y también eso explica que la materia no se crea ni se destruye. Pero es que verás que aquí habla en la ley de las proporciones. ¿En cuál me dijiste? La ley de conservación de la materia y la ley de proporciones definidas. Sí, Eso. sí. Pero en la ley de proporciones definidas no hay ninguna reacción. Yo, profe, en el postulado 4 con la primera ley de conservación, ¿Ya? ¿Cómo así? porque en el cuarto postulado dice que una reacción química implica solo la separación, combinación o rondamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de estos. Y en la conservación explica lo mismo, que la materia que se crea no se destruye, solo se transforma. Excelente observación, muchas gracias. Vean, lo que su compañero dice es muy cierto. Miren, chicos, aquí vean. Si ven, átomos de X, vean. ¿Sí? Átomos de X igualitos, átomos de Y igualitos entre los átomos de Y. Pero aquí contemos, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Y. Y después que han reaccionado, ¿cuántas pelotitas rojas hay aquí? ¿Mm? Cuenten, ¿cuántas hay? Las 8.000. 8. 8. Y no se estará o no estará conservando. Sí. Sí. ¿Vieron? Una reacción química no supone la creación o generación de nuevos átomos, solo un reordenamiento de los mismos. Y Lavoisier, ¿qué decía? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. 15 gramos al inicio, 15 gramos al final. 8 átomos rojos al inicio, 8 átomos rojos al final. ¿Se parece o no se parece? Sí. Sí. Parece como decir Francisco y como decir Pancho, ¿sí o no? ¿Me encuentran otro, no sé, otra semejanza por ahí? Yo podría decir que también se parecen la ley de las proporciones definidas con el tercer postulado. Es decir, ¿cómo? Porque el tercer postulado, ¿qué dice? Relación sencilla. Vean, 2:1, ¿sí o no? Tercer postulado, 2:1 o 1:2, una fracción. Y las fracciones se pueden o no se pueden pasar a porcentajes, jóvenes. Sí. Sí. ¿Está bien? O sea, ese 88 no sé cuánto, más o menos es como decir, no en su contexto numérico, que obviamente son cantidades diferentes,
pero sí tienen una proporción fija. Y esa proporción física fija, ¿por qué está dada? Por la relación sencilla o fracción sencilla de los átomos que la componen, ¿sí? Entonces ya nada, pues se han copiado todos. Todos son copiones. O sea, el Dalton les copia, ¿ya? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué opinas? O sea, le ponemos 0 al Dalton por copión. ¿Por qué te están desde Dalton, no? Aquí resiste Dalton. Y eso con la ley de proporciones múltiples, que los postulados Dalton, pues, hacia 1805. ¿Qué creen, bien? ¿A la hoguera o no? ¿Qué opinan? ¿Pero opinen algo? Digan alguna cosa. Muchachos, no quieren participar, chicos. Está aburrida la clase. Chicos, Como va a decía venir. que deben partir de una verdad, entonces Dalton se guió por eso. Ya. ¿Qué más? Todos se guiaron de conceptos fundamentales que ya estaban antes dichos y solamente argumentaron más y agregaron más cosas. Pero verás que antes no había nada, porque ellos armaron la química. Pues con su experiencia o experimentos pudieron aportar algo más de lo que otra persona ya había dicho. Ya, sí. Vean, es raro, ¿no es cierto? Parece que fuera corto, parece que más bien el otro le dijo algo al otro y parece un poco dudoso, digamos así, ¿ya? Es como, no lo sé, Rick, ¿ya? ¿Sí? Pero no, o sea, por ejemplo, ahora hay mucha facilidad. O sea, por ejemplo, digamos que el Steffi, ¿sí? Está haciendo un experimento en un laboratorio, ¿ya? Y pues, le sale algo, son unos resultados buenísimos. Entonces el Steffi coge, escribe, y como le gustó full, coge y pone esa información en Facebook, ¿ya? A las 8 de la noche le salió el experimento. Entonces Steffi, full alegre, postea en Facebook a las 8 eso. Steffi, no está el Steffi. Steffi Gabriela, ¿dónde andas? Aquí. Ay, pensé que era otra Steffi. Ya publicaste en el Facebook que te salió tu experimento. Bacán. ¿Será que alguien en Japón, en Tokio, puede ver tus resultados a las 8:01 de la noche? Sí, Claro, pues, se mete a tu Facebook y ve, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? claro. Ya, Steffi. ¿Y será que en 1785 la gente podía hacer eso? No, No, para nada. ¿Qué tenía que hacer? ¿Tendría que esperar o no tenía que esperar? sí. Full. Full, ¿cierto? Entonces, el Dalton, ¿qué también estará haciendo el Lavoisier? Bros, ¿qué también andarán? Pero no Yo hay estoy aquí tantos en mi años de laboratorio. diferencia, Inge, en sus postulados. No hay tantos años, pero es anterior. O sea, no son tantos años, pero son 5 o 6 años. O sea, comparando con miles de años, no es tanto, pero eso no es diferencia de 6 o 7 años. Sí, sí, sí. Sí, sí, son bastantes. ¿Sí? Ahí está, claro que es diferente, ¿sí? Entonces, vean, estas personas, o sea, ellos hicieron sus trabajos de forma paralela. Los unos no se enteraban de lo que hacían los otros. ¿Por qué? Porque antes las distancias eran tan grandes y no había telecomunicaciones como hay ahora. Entonces ellos tenían que esperar varios años hasta que sus trabajos sean revisados, publicados y recién ahí distribuidos. O sea, no era tan fácil conseguir información como ahora, ¿ya? Pero aquí hay una particularidad. O sea, si hay una persona haciendo algo en, no sé, en Washington, y hay otra persona haciendo lo mismo en Sydney, Australia, y ambos llegan a la misma conclusión. ¿Será que están mal o será que están bien? Están bien. Están bien. De eso se trata el método científico, joder. No interesa si yo vivo en Camerún o si vivo en Guatemala. No interesa si yo soy caucásico y otra persona es asiática, ¿sí? No interesa si yo soy hombre y tengo una compañera mujer. No interesa si a mí me gusta sancocho
y a otra persona el encebollado. Eso no importa en la ciencia. La ciencia es inclusiva. ¿Por qué? Porque le rige el método científico. No son opiniones. Entonces, a mí me parece, ¿se acuerdan el Demócrito? A mí me parece. Y si ustedes quieren, pues piensen otra cosa. Ya no estamos en eso. Estamos diciendo, miren, estamos encontrando una verdad objetiva que se puede demostrar, es reproducible y se puede calcular. Así no sepas tú de mi trabajo. Ambos se nos ocurrió la idea, buenas, y lo logramos. Y así se construye la química, a través del método científico. Son verdades objetivas. No, es que a mí no me gusta porque a mí no me gusta eso y yo me voy por otro lado. No te gusta, no te puede gustar, pero la ciencia es la ciencia y 1 más 1 es igual a 2. Si había 30 gramos antes, debería haber 30 después. Así te vayas a Saturno a hacer el experimento, igual te debe salir. ¿Sí cachan? ¿Sí cachan el poder de la ciencia, muchachos? Sí, Sí. Sí, Inge. Inge. Y es así, ¿ven? Y ustedes pues, están ahorita metidos en este mundo tan maravilloso, entonces pues tienen que explotar, ¿ya? Ya sabemos cómo nació la química, ¿ya? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Antes de demostrar la ley de las funciones múltiples. No, Yo, profe, ¿puede explicar una vez más la ley de los volúmenes combinados, por favor? Como les dije, no me voy a meter mucho en eso porque ya va a ser, ya van a ver después en primer semestre, pero bueno, valga la oportunidad pues para asentar unas cosas, ¿ya? ¿Sí? Miren, aquí se suele decir, ¿sí? Que la misma relación sencilla, o la misma relación de números enteros o fracción sencilla, ocurre tanto para la masa, ¿ya? Mejor dicho, ni siquiera para la masa, sino para las moles. No me quiero meter mucho en este tema porque todavía ciertos conceptos no vemos, ¿sí? Pero ocurre tanto para las moles como para los átomos y como para los volúmenes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía Dalton? Relación sencilla y números enteros ¿de qué? De átomos, ¿sí? Gay-Lussac no dice relación de números sencillos con átomos, sino él dice con moles o con volumen, ¿sí? La cantidad es diferente, pero al final se da lo mismo. Aquí no, olvídate que dice átomos. Con 4 volúmenes de hidrógeno, y acá, ¿cuántos volúmenes blanquitos? Los mismos 4, ¿sí? Como les digo, no me voy a meter mucho en esto porque necesito varios conceptos para poder hablar un poquito más extenso de esto, pero bueno, lo harán en primer semestre cuando ya tengan mayor información para poder discernir pues, de forma más efectiva esta ley, chicos, ¿ya? ¿Sí? Pero más o menos viene relacionado a eso. O sea, las fracciones sencillas o números enteros no son con átomos, son con volúmenes, ¿sí? No sé quién me preguntó eso. Sí, retroalimenten, chicos. ¿Sí me cachan? Díganme, sí o no, dije. Sí, ¿Quién me preguntó? Sí. Ahí. Ya, bacán. Ya, muchachos. ¿Alguien alguna otra pregunta? Si, por ejemplo, yo dije, vean, moles, dije yo. Pero ustedes ya saben qué es la mol. ¿Saben qué es la mol? Dame, ¿sí ven? Tengo que primero enseñarles qué es la mole y para que vayan a... Ya, otros Las conceptos moles un poco ya son la más. unidad de medida de las sustancias, Ya, pero ¿qué es? La masa también es una unidad de medida de sustancia. pero se mide las sustancias químicas. Pero si toda sustancia es química, pues todo está formado de... Mol no A viene ver, de molécula. ¿sí ven? Por eso les decía, o sea, hay ciertos conceptos que, ¿verdad? Ustedes han manejado moles en el colegio, ya está bien, el otro han manejado, ¿sí o no? ¿Han hecho cálculos Sí. con moldes, chicos? Bueno, Sí. pero hay una cosa, ustedes no saben qué es la mol. Unidad de la materia. La libre, esta es una unidad de la materia. ¿Sí ven? No saben qué es la mol. Y no importa, aquí vamos a aprender qué es la mol. ¿Sí? Yo les voy a enseñar qué es la mol, ¿ya? ¿Sí? Pero hay ciertos conceptos que necesito manejar pues para ser un poco más efectivo y demás. Pero los vamos a aprender.
Vamos a aprender, ¿sí? Vamos a aprender. Como les dije, vamos a aprender aquí la química como es de vida, ¿sí? ¿Ya? Entonces, bueno, dejemos pues que se desarrollen las clases. Voy a demostrar la ley de las proporciones múltiples. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Sí. Sí, Inge. Vamos. De quedar pensando qué tan será la... Entonces decir, yo pensé que sí sabía que era. No importa conmigo, no, ya no pasa nada. Vamos. Vamos ahí. Entonces, verán, primerito, que habíamos dicho, necesitaba, bueno, primero voy a hacer una recapitulación. ¿Se acuerdan que dijimos que había el agua? Sí, el agüita. No pongamos nomás la fórmula química ya. Aunque mal hago poniendo la fórmula química, porque todavía ni siquiera hemos hablado de fórmulas químicas. Perdón, debería poner agua, así escrito. Pero bueno, como ya están muy familiarizados, voy a poner así, ¿no? El agua que tenía 88,89% de oxígeno y 11,11% de hidrógeno. Vean, chicos, el hecho de haber escrito lo que yo puse aquí, eso ya enuncia, ya evidencia la ley de las proporciones definidas, la ley de Prost, ¿sí? Solo lo que está ahí en el circulito ya es la ley de proporciones definidas, ¿ya? Así mismo como le pasa al agua, pues le pasa también al agua oxigenada, ¿sí? A ver, están diciendo los datos del agua oxigenada, por ahí estaba, ven leyendo. Chicos, ven leyendo, por díganme, muchachos, ¿sí me duerman? Chicos, ¿sí me escuchan? En el hidrógeno es 5,94 y 94,06. A ver, 5,94 en el hidrógeno y Y en el oxígeno, 94,06. la diferencia, claro. ¿Ya? De siempre, ¿cierto? ¿Ya? Vean, y solo con haber hecho esto, ya enunciamos la ley de proporciones definidas, pero para el agua oxigenada. ¿Sí? Una maravilla, ¿ya? Entonces, ¿está entendida la ley de las proporciones definidas, chicos? Sí. Sí, Inge. Ya. Inge, ¿y cómo sacamos esos porcentajes? Eso ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Les voy a enseñar eso a calcular, pero más... Cuando sepan qué es la mol, ahí les enseño a calcular. ¿Ya? Cuando ya veamos qué es la mol. Ahora, entonces, vamos a la ley de las proporciones múltiples, muchachos. Entonces, verán, pero antes de botarme a la piscina, ¿sí? Voy a hacer un pequeño... Les voy a refrescar la memoria un poco, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan del método escalón unitario para transformación de unidades? Chicos. No. No, Inge. ¿Cómo es, profe? ¿Cómo? O sea, a ver, digamos si tengo 3 metros y quiero transformar a centímetros, pongo 3 metros, hago una cajita y simplifico. ¿No se acuerdan de eso? Ah, como regla de 3. Sí, sí. Ah, eso. Metros es otra cosa. Sí, sí. Sí, ¿Sí se acuerdan? Pero no con ese nombre. Claro, ¿Qué nombre yo- tiene? ¿Cómo es que dijo que se llamaba el método así bien refinado, bien educado, Alicia? Escalón unitario. Gradilla unitaria. ¿Por qué funciona, muchachos? Díganme. Están Dicen si nos escucha. estandarizados. Estas medidas están No nos estandarizadas. escucha, creo. Ah, creo que no nos escuchó. Dicen si nos A ver, escucha. Sí nos Sí, escucha. ahorita. A ver, dígame. Repítame, no les escuché. A ver, dígame por qué funciona ese método. ¿Era invento? Sí. Porque todas las unidades están estandarizadas.
y podemos convertirlas, así como 1 metro vale 100 centímetros, un kilómetro vale 1000 metros. Pero que yo sepa, cuando algo se le multiplica por algo, se altera. Entonces funciona por la conversión de, a ver, es que sería, es por razones, funciona por la razón, o sea, por la razón y por la conversión. Ya, pero ¿cómo? O sea, por eso digo, no. O sea, ustedes están cambiando, ¿no es cierto? Pero si le multiplican algo por algo, se alteran, pues, ¿sí o no? ¿Sí le alteran o no le alteran? Porque está establecido en el sistema internacional. Y si ya, bueno, el sistema inglés no vale, entonces. Si ven, chicos, algo tan sencillo es como que hemos usado, pero no sabemos de dónde salen las cosas, ¿ya? Entonces yo, verán, les voy a dar, solamente es una recomendación, ¿sí? Verán, chicos, ustedes van a ser ingenieros, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber de dónde salen las cosas, por qué funcionan, ¿ya? Porque si ustedes no saben, entonces se les va a hacer muy difícil tratar de solucionar algo. Mientras ustedes tengan un dominio, con esto que es algo chiquito, y que tal vez sea muy irrelevante, ¿sí? Pero me refiero ya cuando son cosas más, digamos, ya más especializadas de sus distintas carreras, ¿sí? Tienen que saber de dónde sale, porque solamente conociendo y solamente teniendo un dominio del conocimiento es que uno puede, pues, aprovecharse de eso y sortear cualquier problema o dificultad que se tenga, ¿sí? O hacerlo al menos de la mejor manera, ¿ya? Porque si ustedes no saben de dónde sale, a decir de llamar a uno de la UTE, que si sabe, pues, ¿sí o no? Jóvenes, De ley. ¿qué opinan? Cierto, Inge. ¿Hay que llamar a uno de la UTE? ¿O como ustedes ya lo apuntan? No, nosotros mismos, ahí a defendernos. Nosotros, pues, Inge. La poli es algo, pues, no es nada. Llamaré a uno de la central a que dé viendo, porque él ya sabe No, dónde. no, pues Solo que... la poli, weón. Todo poli. Eso, chicos. Ustedes ya están en la universidad, ustedes ya están en la escuela pública. Ustedes van a ser ingenieros de la escuela técnica nacional. Ustedes tienen que saber de dónde sale y por qué funciona. Porque eso es lo que a nosotros nos caracteriza del resto. Nosotros sabemos de dónde sale y sabemos por qué funciona. ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces, pilas verán, ¿sí? Vamos a explicar por qué funciona así, o sea, chiquito, ya, algo chiquito, algo que es insignificante, ¿sí? Entonces, miren, chicos, cuando ustedes tienen un número y le multiplican por 1, ¿se altera o no se altera? No. No se altera. ¿Y cómo consigo multiplicar por 1? O sea, por ejemplo, si multiplico por 3 sobre 3, eso da 1, porque se simplifica, ¿sí o no, chicos? Si multiplico por 4 sobre 4, se simplifica y me da 1, ¿sí o qué, muchachos? ¿Ya? Sí. Y si hago así, vean, A sobre A, ¿cuánto es? 1. 1. Función, ¿ya? Entonces, miren, aparentemente, si pongo arriba una cantidad y abajo pongo algo igual, estoy multiplicando por 1 en un cierto contexto. Ahora, si yo digo, vamos a lo que los chicos decían, las equivalencias. Vean, no es igual, pero es equivalente, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo tenga aquí 3 metros y se ocupa un factor de conversión, abajo el metro para que simplifique, esta parte de aquí, a pesar que numéricamente no sea 1, lo que está arriba y lo que está abajo es equivalente. Entonces, dado esa circunstancia, pues por eso no se altera la cantidad, simplemente se cambia una perspectiva diferente con una unidad de medida diferente, pero sigue siendo lo mismo. ¿Sí le cachan? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Ah? ¿No? Entonces verán, mira, ¿no? Tienen que, los conceptos que van desarrollando tienen que entender de dónde salen, muchachos, ¿sí?
esto con algo chiquito, pero ya más adelante en sus carreras ya van a ver que mientras más dominen, ahí se les va a hacer más fácil, ¿ya? Entonces, bueno, ahorita sí ya vimos esto, ya nos refrescamos la memoria, y ahora vamos a hacer, en cambio, vamos a demostrar la ley de las proporciones múltiples que había quedado ahí pendiente. ¿Ya? ¿Están listos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces verán, muchachos, cuando tenemos porcentajes, cuando tenemos cantidades expresadas en forma de porcentajes, yo puedo pasar a gramos, así rapidísimo, poniendo una basecita. Y la base, verán, la base se pone únicamente cuando no tengo unidades de medida, sino solamente porcentajes. Aquí cumple eso, solo tengo porcentajes y nada más, ¿ya? Entonces tomo una base fácil para poder yo convertir esos porcentajes a gramos, ¿sí? Entonces yo voy a coger la base más fácil que hay, 100 gramitos de agua. ¿Ya? Entonces, si tengo 100 gramos de agua, yo puedo automáticamente decir que tengo 88,89 gramos de oxígeno y 11,11 gramos de hidrógeno. Asimismo, si cojo 100 gramos de agua oxigenada, puedo decir que tengo 94,06 gramos de oxígeno y 5,94 gramos de hidrógeno. ¿Verdad o mentira? Verdad. Verdad. Pues les metí cuento. Es una verdad. Es una verdad. Es verdad, Lice. La verdad, solamente ¿qué hice? Pasé de gramos a porcentajes haciendo una regla de 3 en mi cabeza, ¿sí o no? Nada más. Eso hice. Ahora, vean, ya tenemos. Entonces, ¿qué decía? Decía, por favor, Dalton dice, vean, jóvenes, vean, Dalton nos dice, fijen uno. Pero ¿cuál quieren fijar? Negro. Ceci, Choquiza. ¿Cuál? ¿Negro o azul? Profe, se cortó el audio. No se le escucha bien, Inge. No se le escucha bien. Ahí se me escucha bien, chicos. ¿Ahí me escuchan? Ahí, profe. Sí, ahí, profe. Está bien. Ahí sí, Inge. Ahí sí. Chicos, les decía que hay que fijar uno. ¿Cuál color quieren fijar? ¿El color negrito o el color azul? Negro. Negro. Color negro, Ya, negro. Ya, pero del negro, ¿cuál fijo? ¿El oxígeno o el hidrógeno? El hidrógeno. Hidrógeno. El hidrógeno. Ya te fijé. Fijo, ¿verdad? Después era, ya fijamos uno. ¿Sí? Entonces, le sacamos, a ver, sacámosle. Tenemos 11,11 gramos de hidrógeno, que fue lo que fijaron, ¿sí? Y ahora con azul cambian a oxígeno, o sea, hacen una cajita, ¿sí? Y ponen al hidrógeno abajo, vean, hidrógeno abajo, 5,94 gramos de hidrógeno, y al oxígeno arriba, porque quieren oxígeno, 94,06 gramos de oxígeno, para que se simplifique. ¿Cuánto da eso, chicos? Estos facilitos, ¿cuánto da? Os verá de llamar a uno de la... 175.8. ¿Cuánto? 175.8. Confirmen. Sí, Inge. 176. 175.92 sale. A mí me difiere con 175,92. Sí. Pongamos 9. Sí, confirma. Pongamos 9, no peleemos ya. Por una décima, una décima en 100. Nada, eso no es nada. ¿Sí? Bueno, ya iba a decir, a ver si nos llamaba a una de la, no sé, de la URLA que venga a dar calculando, pero ya sí me dieron calculando. Bien, chicos. Verán, piedra, ahí tenemos el oxígeno rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ahí? Ahí dicen, a ver, entonces saco ese valor que ya calculé, saco. Y le relaciono con el que no fijé. ¿Cuál es el que no fijé? Aquí está. El oxígeno. Oxígeno. ¿Vieron?
Entonces ponemos aquí 88,89 gramos. Ya. Y eso debe darme un número entero. Una fracción sencilla. ¿Vieron haciendo? Jóvenes. Sí, No, no, no. dio 1,97. 1,97. Simón, 1,97. 1,97. 98, Luis. Eso es 2. Eso no es 2. Casi 2. Encima de 2. Es 2, 1,97. Eso es 2, chicos. 0,3 centésimas en unidad. Saquen el error y vean cuánto está. Eso es 2. Aproximando 2. No sabemos sacar error, han de decir. Los que no creen, saquen. Saquen cuál es el error entre 1,97 y 2. Y díganme cuánto es. A ver si no es lo mismo. No sabemos sacar el error. Uy, Dios. Hay que llamar a uno de la U, te quede sacando el error. Pero dije, y esa no es una fracción sencilla, no es. Pero si le ponemos así, sí, pues 88,89 gramos de oxígeno, o sea, si le damos la vuelta, 175,9 gramos de oxígeno. ¿Cuánto da eso? Eso debe dar un medio. O en sus palabras, 0,50 y algo. 0,50 y algo más. Sí, Inge, 0,50. 0,50. Ay. Fracción sencilla, chicos. ¿Sí le cacharon? Pero, ¿cómo debe quedar en fracción sencilla o en entero? Lo que sea. Si te queden entero, chévere. Si te queden en fracción sencilla, también chévere. Ambas valen. Ah, ya, gracias. Che, Marce, ya, chévere. ¿Sí cacharon? Sí, Inge. Sí, Inge. Inge, tengo una Bueno, pregunta. Sí, dije. los incrédulos ya calcularon el error. O dos llamando a uno de la, no sé, de la Indoamérica que le sacando el error. ¿Mm? Uy, Diosito. Inge, 3 milésimas de error. Inge, pero, o sea, sí daba lo mismo si empezábamos por el agua oxigenada para sacar el agua. Claro, yo les dije que me digan cuál fijo, ¿sí? Por cualquier lado. Da. Sí, por eso les pregunté cuál fijo. No cogí yo no cogí yo, les pregunté a ustedes. Porque da por cualquier lado que le vean. Porque cumple con la ley de las proporciones múltiples. Es una ley universal de la química. Tiene que cumplir. No importa si fijé el hidrógeno, eso no interesa. Pude haber fijado esto. Igual me iba a cumplir, porque es una ley. ¿Sí? Está demostrada. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Entonces, si tiene los mismos elementos, debe dar igual. Claro, tiene que tener los mismos elementos, y les dije claritos, ¿sí? Si no, no hay cómo. ¿Sí? ¿Ya? Si no A ver, importa si tengo más gramos digo, más átomos de oxígeno, igual me va a dar el mismo. sí, no interesa. O sea, yo cogí 100 gramos, si quieren cojan 500, ¿no? Lo que quieran, que 2,8 cojan ya, gramos, y hagan y vean que les va a dar lo mismo. Yo les digo, harán chicos, ¿ya? ¿Sí? Verán. A ver, hagamos los ejercicios de la guía, chicos. Den leyendo el ejercicio 1, por favor. ¿Cuál guía han de decir? La clase virtual, pues, niños, ahí estaba, ¿sí o no? Ahí abajo hay ejercicio. Ya, Inge. A ver, dale, Yo, Cristian. Sí, dice, cierto óxido de mercurio se descompone en mercurio líquido y oxígeno gaseoso. Si al descomponer 21,76 gramos de oxígeno, se obtiene 20 gramos de mercurio líquido. ¿Qué cantidad de oxígeno se libera al ambiente y qué masa de compuesto contiene 3,5 gramos de mercurio? estaba rápido, estaba rapidísimo. ¿Cuánto óxido de mercurio era? 21 punto cuánto. 21,66 se obtiene de 20 Ya, gramos de mercurio líquido. Y ya. pide encontrar la cantidad de oxígeno que se libera al ambiente y la masa del compuesto que contiene 3,5 gramos de mercurio.
¿La masa de cuál compuesto? Del óxido de mercurio, puede ser. Sí, ¿ya? Bueno, entonces, recomendación, muchachos. Siempre ustedes, bueno, es una recomendación, no significa que tiene que ser así, ¿ya? Una recomendación que, evidentemente, yo les digo porque sirve, no es cierto, ¿ya? Entonces, verán, cuando van a hacer un ejercicio, siempre yo les, no escribí lo mismo que me dijo el Chris, sino que yo organicé la información de manera más, en un esquema que me permita tener una visión global de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, eso les recomendaría, ¿sí? Porque cuando uno organiza la información, pues ahí tiene una mayor perspectiva, ¿sí? Y puede tomar mejores decisiones, ¿sí? En cambio, si tienen ahí todo escrito, de capaz y ni siquiera entienden qué escribirían, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, a ver, dice que queremos calcular esto, la masa del oxígeno, ¿ya? ¿Cuánta masa del oxígeno? Entonces, ustedes tienen que acordarse. Por ejemplo, a ver, el Inge dijo que antes 21,66. Entonces, después, ¿cuánto debe haber? 21,66. 21. Eso, Steve. ¿Por qué llegaste a esa conclusión, Steve? Por la ley de conservación de la materia. Correcto. Qué buena respuesta. Ley de la conservación de la materia. A ver. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podemos decir que 21,66 es igual a los 20 que están ahí, ¿sí? Masito, ¿qué cosa? La masa moradita, porque la suma de las partes va a ser el todo, pues, ¿sí o no? Sí. Sí. Jóvenes, Sí, ya pues, estén sacando cuánto es la masa de oxígeno. 1.66. ¿Ya? Los que se perdieron tienen que despejar la masa de oxígeno. ¿Sí saben cómo despejar, chicos? Sí. Sí. Pilas. Sí. No, de gana van a hacer que llame a uno de la, no sé, uno de la, ¿qué sea? Uno de la técnica de Cotopaxi, pues que venga a dar despejando, no ha de ser, ¿no es cierto? De San Francisco. No ha de ser, ¿no? No, Pilas, ¿no? Pilas, verán que ingeniero que no sabe matemáticas no es ingeniero, por si acaso. ¿Sí? ¿Sí escucharon? Sí, A ver qué dije. que ingeniero que no sabe las matemáticas no es ingeniero. Ya, muchas gracias. Espero que les quede aquí, chicos, por favor. Pilas, verán. ¿Ya? ¿Qué falta? La masa del compuesto. Mercurio. Inge se está cortando, no sé si soy solo yo. Sí. Sí, que se está cortando. Inge, se le está cortando el audio. Esperamos. Me avisan si me escuchan bien, ¿ya? Ahí me escuchan, chicos. Sí, ¿Me ahí sí. escuchan ahí? Ya, chévere. Sí, Lo único que Inge. dije, lo único que Sí, dije, Inge, sí. ya, pues, chicos, va. Entonces, lo único que dije es que le sacamos a este, ¿ve? Porque ese era el dato que no hacía. Le pusimos acá. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ya, ahí están los 3,5 gramos de mercurio. Después, apoyándonos en el método del escalón unitario, o de la gradilla unitaria, nos vamos ¿a dónde? A la masa del compuesto. ¿Cómo? Con un factor de conversión. Ingi, ¿dónde vamos a sacar el factor de conversión? Si no tenemos. Aquí está, pues, ¿no ven? Ah, clarito, vean. En 21,66 ha habido 20. Entonces, ¿qué digo? 20 gramos de mercurio están contenidos en 21,66 gramos del óxido de mercurio. Significa, ¿cuánto? Pues nada, Es como se... 3,79.
3.79. 3,8 redondeando. 3,8. Ya, 3,79. Ya. Gramos de óxido, porque está como en 2 décimas, entonces por eso le dejo también en 2 décimas, para dejar las cantidades igual expresadas. De óxido de mercurio. No tengan miedo de decir, jóvenes. No tengan miedo, digan, participen. No pasa nada, se equivocan. Ya vean, ¿se cacharon o no? Sí. 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 Ya den leyendo el segundo ejercicio, por fin. Chicos, den leyendo el segundo ejercicio. A ver, ¿qué masa de amoníaco se puede formar a partir de 28 gramos de hidrógeno? Si se conoce que el amoníaco contiene 82,35% de nitrógeno y 17,65% de hidrógeno. Fue volando. A ver, de nuevo. 82,35% de nitrógeno y 17,65% de hidrógeno. Ya, ¿y qué más? Algo más dijiste. Bueno, al principio decía ¿qué masa de amoníaco se puede formar a partir de 28 gramos de hidrógeno? Ya. Ujú. Uy, casi está bueno. Ya. ¿Sí ven? Expreso la información de forma diferente, donde yo controle qué está pasando. ¿Sí? Entonces dice que ¿cuánto de amoníaco? A partir de 28 de hidrógeno. Y es que me dan la ley de proporciones definidas del amoníaco. Ya, pues, entonces yo como tengo gramos, cambio a gramos. Entonces, a ver, ¿qué voy a decir? Ya, qué chulo, voy a coger 100 gramos de amoníaco. ¿Qué implica eso? Que aquí serían 82,35 gramos de nitrógeno y 17,65 gramos de hidrógeno. ¿Hay chance o no hay chance de hacer eso, chicos? Sí. Sí. Ya, pues entonces aquí, vean, aquí ya me siento como pez en el agua, vean. Agarro el 28, que es mi edad. Si ya no quiero hidrógeno, quiero amoníaco. Ya, entonces, ¿qué hago? Cajita, agarro el hidrógeno. ¿Por qué le puse abajo? Para que se equivoque. Para que se Pero simplifique. elimina los hidrógenos. Elimina los dos. Y ahora quiero amoníaco. Entonces, ¿qué pongo? Este, pues, 100 gramos de amoníaco. Ya, ¿cuánto? ¿Sí le crees que no puedan hacer una simple multiplicación y división? 158.64. 158 puntos. 158 puntos. 158.64. Ya, chicos. Ay. ¿Sí cacharon? Sí. 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 ¿Sí cacharon? No les Sí. escucho nada. Sí. Está claro. Ya verán. Entonces, pilas, sí. El tercer ejercicio, por favor. Yo, Inge, A ver, ya. conoce que la composición, Liz, sigue, Liz, sí, por favor. Liz, ya, se conoce que la composición en peso del agua es 11,11% hidrógeno y 88,89% oxígeno. Y la del peróxido de hidrógeno, 5,88% hidrógeno y 94,12% oxígeno. Demostrar con estos datos la ley de las proporciones múltiples. ese va a ser la lista, porque yo ya estoy cansado. ¿Sí o no? Liz, Mande, Liz, ese vas a ser tú porque yo ya estoy cansado, digo. ¿Quieres? mande. No. No,
¿Cómo no? A ver, alguien haga la colita a la lista. ¿Dónde está eso? Jóvenes. ¿Qué cosa? Con el primer ejercicio que hicimos. El ejercicio. Ese ya hice, ¿no te acuerdas? Ah, ya, sí, es que pensé que era otro. Sí decía que era ese, pero pensé que era otro. ¿Qué hicimos ya? Ahora fijen otro ustedes. ¿Te acuerdan lo que me dijeron que fije? Ahora ya no fijen eso, fijen otro ustedes y díganme si les sale. Y si no les sale, díganme, no, dije, no nos sale y hacemos conmigo. Pero hagan ya. Sí. Fijen otro, el que quieran, fijen ya, pero denle, chicos, denle, sí. ¿Sí? ¿Qué van a hacer o no? Cuenten. Inge. Sí. Muchachos, vayan. O sea, de llamar a uno ¿cuál será? ¿A cuál llamamos? ¿O dejamos que los señores politécnicos y señoritas politécnicas hagan el problema? ¿Qué dice? Yo no les escucho nada. ¿Qué andan haciendo? Nosotros mismos. El ejercicio. Hagan rápido, hagan, chicos. Me avisan si no pueden. Ya, ahí para hacer todos. Sí. Tienen unos 3 minutos para eso, ya. ¿Qué fue, chicos? ¿Ya acabaron? Ya, Inge. ¿Sí salió? Sí, dio 2 y con el hidrógeno da 0,50. Bien, Cris, muy bien. Los demás, de vacaciones. Sí, igual salió. Bueno, ¿alguien tiene algún ejercicio que quiere que haga? De repente, no. Niños, no. Bueno, entonces, les voy a dejar yo otro que hagan de las leyes de las proporciones múltiples. Les voy a dar los datos para que ustedes hagan en la casa. ¿Sí? No tienen que entregarme, ¿ya? Pero, para que practiquen, ¿ya? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Quieren o no quieren? Sí. Inge, mande. A ver, hagamos uno que les guste a ustedes, ¿ya? Les veamos. Veamos. A ver, hagamos uno que les guste a ustedes. ¿Ya?
¿Cuál también será el metano, Andrés? ¿Sí saben esos nombres, chicos? ¿O no saben? Sí, Sí, profe. sí, De la química orgánica, ¿no? seguro. Ahorita me estoy inventando, verán. Ya, ya. Si no pueden hacer, ahí me avisan, hombre. Y dicen, "Mije, ¿sabe qué? Estaba muy difícil, no podemos. Vaya a agendar una de consulta y ya está. Ahí me dicen, "Che, chicos, ¿sí o no? Sí. Oigan, jóvenes, una consulta. ¿Cómo les fue con esa tarea de Educaplay? ¿Sí lo lograron Sí. o no? Sí, Sí. ¿Qué tal? ¿Estaba difícil? no. Fácil. Había más difícil. Estaba fácil. Bueno, verán, chicos, probablemente ahora, más tardecito, les habilite el cuestionario, que me faltaba cambiar la fecha, ¿sí? Es tarea de la clase 2, ¿sí? Creo que de hecho, ¿sí vieron o no vieron? Que estaba con otra fecha, creo. Sí, estaba como 20 de junio o 30 de junio. Sí, sí. Ya voy a cambiar la fecha para que hagan ustedes, ¿ya? Entonces allá hacen nomás, ¿ya? Allá hacen y, no, pues, debe, ¿ya? Y ya irán revisando esto porque el día, como usted tengo el día martes, pues vamos a apretar un poquito el acelerador, ¿ya? ¿Sí? Entonces ya vayan como que ay, por ahí ya repasando estos conceptos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sale 4 Inge. Buenazo, ¿O no? Cristian. Sí, bien. Ya ven, el Cristian te acabé de hablar y el Cristian ya hecho. Me alegra mucho. Sale 4. 4 Profe. o un cuarto de examen. Profe, Dime, tengo dime. una pregunta. Dime. O sea, acerca de lo que pone 100, de los 100 gramos, eso puede ser, o sea, cualquier valor, o sea, cualquier valor entero, ¿verdad? Puede ser 10, Sí, 20, si 5. quieren, si quieres no le pongas 100, Chris, si quieres ponle 8.20, lo que quieras, ya, ponle lo que quieras. Y ahí haces igual, y ves si te da lo mismo, sí. No le Bueno, pongas 100, ponle cualquier otro valor y calcula, pero calcularás ahí los verdaderos valores en gramos, ¿no? sí. Solo porque 100 coincide, si ponen otro valor diferente, ahí va a cambiar los valores. Sí, tienen toda esa parte, muchachos. Solo porque 100 coinciden los valores. Si fuera otro diferente, ya no coincidieran. En los valores, en estos valores. Vean, chicos, cuando ustedes tienen un porcentaje, ¿sí? Digamos que ustedes cogen 100 gramos, digamos que cogen 100 gramos de metano, ¿ya? Entonces ahí pueden decir que son 75 gramos de carbono y 25 gramos de hidrógeno. ¿Por qué este y este son iguales? Porque escogieron una base de 100. Solo por eso son iguales. Si ustedes decidieran coger, qué sé yo, no 100, sino, no sé, 15.28 gramos de metano. Estos valores que pongo aquí, esos van a ser diferentes. ¿Sí? Van a ser, ya no va a ser ni 75 ni 25, van a ser otros valores diferentes, porque ahí tienen que hacer pues la regla de 3 y que pero cuando intenten demostrar la ley de proporciones múltiples, igual va a quedar demostrado. ¿Sí? Sí. Sí. Eso, Cris. ¿Sí? Y para todos también. Bueno, entonces, ¿alguien tenía alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué tal? ¿Estaba buena la conversa o no? Cuente. Sí. Sí. Pues ahí, si en paz, nos vemos el martes. Lindo fin de semana, muchachos. Chao. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. De semana, Inge. Hasta luego. Buenas noches, Inge. Chao, chicos. Hasta luego, Inge.